¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, bastante candente, que sobre todo que ocurre en la zona de Rosario. Para eso estamos con la presencia del doctor Luis María Caterina, él es decano de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de Rosario. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir. ¿Cómo fue el viaje? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Un gusto tenerlo aquí en nuestro espacio de nuestro campus. Bueno, doctor, a ver, ¿qué le parece si arrancamos con esta problemática del narcotráfico en Rosario? ¿Cómo está la situación? Muy complicada y no se ve solución en el corto plazo porque no se enfocan correctamente los problemas, ¿no? Lo que está más visible hoy es el fenómeno de la guerra de banda, los homicidios que no paran de crecer día a día. Pero todo eso es la punta de una problemática muy grande que viene creciendo con los años y a la cual no se da solución. Por empezar, digamos, para empezar desde el fenómeno que vemos a lo que no vemos, ¿no es cierto? O sea, hay una guerra de banda, hay una pérdida absoluta de control del Estado, concretamente de la policía, prácticamente ha desaparecido la prevención. Esto también es consecuencia, a su vez, de una serie de fenómenos que se fueron dando antes, ¿no? Y que se están dando inclusive ahora. Por ejemplo, las usurpaciones permanentes, o sea, no hay un control del territorio, de la ocupación de los espacios públicos o privados. Hoy se demora más una acción penal por una usurpación, penal por una usurpación que haciéndolo por vía civil, lo cual es una ridiculez total. Bueno, ese tipo de cosas, también otro problema que hemos tenido, por ejemplo, ha sido los cobros de peaje que hay. A un repartidor se le cobra para entrar en determinado barrio, en determinada zona, ¿cierto? Todas esas cosas son fenómenos que se han ido produciendo con el tiempo, que han ido creciendo, que nadie los ha controlado y bueno, ha terminado en esto que prácticamente es un baño de sangre, ¿no? ¿Cuándo empezó este tema de las guerras, las bandas que se instalaron? Porque antes no pasaba esto en Rosario. Sí, mira, yo estuve 42 años en la justicia penal y tengo registrado que la primera vez que empezamos a hablar algunos jueces penales del problema de seguridad en Rosario, que era ni remotamente lo que es ahora, fue en el año 94-95. Y bueno, la cuestión se fue complicando cada vez más hasta la situación actual, ¿cierto? Pero ha sido un creyendo que no tiene una solución inmediata y en el cual hay un montón de cuestiones que no se terminan ni siquiera de encarar. Me imagino que usted, como persona que vive en Rosario, debe tener sus sensaciones de inseguridad o no. No sé, le quiero preguntar porque a veces aquí en Buenos Aires recibimos las noticias, ¿sí? Pero nosotros no caminamos el día a día a la calle. Entonces le quiero preguntar por esa sensación. A ver, Rosario, como buena parte de la Argentina o como toda la Argentina, tiene dos realidades. Una cosa es en determinada zona de Rosario que, digamos, la seguridad, no te digo que es la de una ciudad europea, pero es una seguridad, o podés sufrir una agresión, la agresión de un robo de un celular, la agresión de un robo un poco más grave, ¿no es cierto? Y en otros barrios, que es lo más grave, tenés directamente la dominación de unas bandas sobre la gente que vive en los barrios, ¿no es cierto? O sea, y tenés que optar de alguna manera por o irte del barrio o tratar de ver cómo te acomodás en esa lógica que ya no es la lógica simplemente de una sensación de inseguridad, sino prácticamente de una guerra civil, ¿no es cierto? Eso yo creo que hay que tenerlo muy claro, de que hay una distancia muy grande entre distintas realidades que puede haber en la misma ciudad. El otro día me comentaban de un barrio de Rosario en el cual me decían, hubo durante un mes un toque de queda. Yo, ¿cómo un toque de queda? No me enteré, ¿cómo no hubo un toque de queda? Bueno, no, el toque de queda lo dispuso una banda para que no entraran los de la otra banda. El toque de queda significaba que persona que fuera después de las 22 horas o de las 21, no recuerdo, entrar en determinado barrio, bueno, eres expuesto a sufrir, digamos, una inmediata respuesta armada de una balacera, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones ya no se pueden medir simplemente como una cuestión de inseguridad, ¿no es cierto? Sino como una cuestión realmente de dominación de determinados grupos que no tienen ningún tipo de respuesta de parte del Estado. ¿Y el Estado por qué no interviene? Bueno,
también es una cuestión que ha ido increyendo, ¿no es cierto? Pero hay muchos factores. Hace unos años atrás se hizo una reforma muy importante, muy interesante, desde el punto de vista académico inobjetable, en todo el sistema penal, ¿cierto? El sistema judicial penal, ¿no? A través de la creación del Ministerio Público de la Acusación, etc. En algún momento se dijo, eso tiene que estar complementado por la organización, la reforma integral, absoluta de la policía. No se hizo. Claro, es más fácil arreglar el tema entre abogados que no arreglar el problema de la policía. Y después se ha arreglado o se ha pretendido arreglar el problema de la policía aumentando el número efectivo, pidiendo efectivo a las autoridades nacionales, cuando el problema no es solamente la cantidad de efectivos, sino la calidad del efectivo, la calidad del trabajo que reviste o que realiza la policía. Esos son algunos de los problemas. En el fondo, hay dos cuestiones que son fundamentalísimas. Una es, diríamos, para hacerlo muy gráfico, la pobreza. Y en eso nos remitimos al barómetro de la deuda social argentina, que creo que es inobjetable, ¿no es cierto? Eso es uno de los grandes problemas que hay en Rosario. El otro gran problema que tenemos son las adicciones, que no es un problema solamente de Rosario, pero el problema de adicciones, inclusive en ámbitos formales, en ámbitos de trabajo formal, es muy grave. La aceptación social que hay en toda la Argentina, con que, bueno, y en el mundo estamos hablando, ¿no? De que, bueno, la cuestión de determinadas drogas no es tan grave, etcétera, es un problema. En ese contexto de pobreza, de necesidad de supervivencia de algunos grupos que recurren a la venta, al narcomenudeo, etcétera, nos encontramos con una realidad, que son prácticamente estas guerras de banda y las guerras del narcotráfico. En todas partes del mundo, en todos los países desarrollados, hay una enorme cantidad de venta de droga, pero las guerras narco, así como la estamos viendo acá, si ustedes revisan el mapa mundial de la problemática, ¿dónde ocurren? Y en los países que están carcomidos por la miseria. El caso de la Argentina, el caso de Rosario en particular, es uno de esos. Si a eso le sumamos la falta de respuesta estatal, la falta es un combo, ¿no es cierto? ¿Qué opina el ciudadano de Rosario? ¿Camina con miedo? ¿Hace algo? ¿Se moviliza? Totalmente con miedo, ¿no es cierto? Yo insisto en esto, no es el mismo el miedo del ciudadano que vive en determinada zona de Rosario, en la cual la tasa de criminalidad es relativamente baja, más allá que se sufre en toda la ciudad, y que cada vez avanza más el fenómeno de algunos barrios. No quiero estigmatizarlo, digamos, más de lo que están, ¿no es cierto? Pero en algunos barrios en la cual estos grupos armados dominan el territorio. El otro día me comentaban de un barrio en el cual hay 2 polideportivos municipales. Hay uno que se puede usar, el otro solamente lo usa una determinada banda. Y digo, ¿pero está cerrado? No está cerrado, pero nadie se anima a entrar, ¿no es cierto? Eso para mensurar la dimensión del problema, ¿no es cierto? ¿Cuáles le parece a usted que tendrían que ser las políticas estatales para tomar y mejorar esta situación? Bueno, es muy complicado porque es una situación que se ha deteriorado muchísimo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con procesos a largo plazo como todo el problema educativo, pero evidentemente que hay que empezar por algunas cuestiones que son fundamentales. Uno, una profunda reforma de la policía, no seguir aumentando la policía, sino la calidad de efectivo. Y otro, la ocupación efectiva del territorio. Hoy el territorio no está ocupado, digamos, ocupado realmente, ¿no es cierto? O sea, la policía entra, sale y me voy, ¿no es cierto? Entro, toco y me voy. No es una presencia que ejercite un poder estatal que sea incuestionado, incuestionable, digamos, permanente, etcétera. Es una situación, bueno, eso yo creo que es uno de los problemas fundamentales. Otro es la rapidez de las decisiones judiciales, de un sistema judicial que está absolutamente sobrepasado por estas cuestiones. Y después, y yo casi diría que es el primer problema que tenemos, pero no solamente, es tener una decisión muy, muy clara sobre cuál es el problema que tenemos respecto a las adicciones.
respecto a las adicciones se varía de que, bueno, hay una cosa es formarse un porrito entre amigos con fines recreativos, otra cosa es en situaciones de vulnerabilidad. Claro, las situaciones de vulnerabilidad son las que provocan todas estas cuestiones, a la corta o a la larga. Entonces estamos discriminando en función de la pobreza o riqueza de una persona. Si puede consumir tranquilamente y puede recurrir, está bien. Y si no, y bueno, es un problema de narcotráfico. ¿Usted nota un avance en narcomenudeo en Rosario? Sí, total, entre otras cosas por la necesidad a veces de la falta de trabajo a la cual pueda acceder una persona cualificada, más las complicidades policiales, por ejemplo, búnker que están en algunos casos hasta cuidados por la policía, según los comentarios que hay, o búnker que están, por ejemplo, al lado de una parroquia. ¿Y la parroquia qué puede hacer? Trata de convivir para que no la desalojen, ¿no es cierto? La verdad que es preocupante el panorama que se plantea, es difícil, me imagino lo que debe ser estar ahí conviviendo, viviendo y también dando clases y formando estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la mirada de los chicos? ¿Cuáles son los objetivos de la facultad en el mediano y corto plazo? Bueno, los chicos están, obviamente que están preocupados, estamos preocupados todos por este tema, ¿no es cierto? Obviamente que según el lugar donde nos toca o donde nos ha tocado la inseguridad, si hemos sufrido un robo, la muerte de un familiar, etcétera, ¿no es cierto? Evidentemente que han cambiado los hábitos, hay un montón de cosas, ¿cierto? La facultad, yo creo que la facultad lo que tiene que hacer es tratar de visibilizar, pero de una manera intelectual, no digamos con pancarta, ¿no? Pero sí, por ejemplo, este año hemos iniciado el posgrado en Derecho Penal, que para nosotros es muy importante porque hay una idea de que, bueno, la persona cuando intersecta con el sistema penal hay que preservar su libertad porque goza del estado de inocencia hasta una condena. Y nosotros decimos, a veces la intersección entre el sistema penal y una persona que incurre un delito es la última oportunidad que tiene el Estado de tratar de que esa persona que no tiene educación, porque no terminó ni siquiera la escuela primaria o no la ha iniciado, tiene un problema de adicciones, no tiene trabajo, tratar de ver cómo lo contenemos, independientemente del resultado final del proceso. Bueno, eso es un problema ideológico, creo que la facultad lo está enfrentando desde ese punto de vista ideológico, y después estamos trabajando mucho en estos temas de seguridad para visibilizarlo y estudiarlo, ver los fenómenos, porque si no se comprende y no se estudia y no se analiza qué es las funciones de una facultad, de una universidad y más de la Universidad Católica, evidentemente que no tiene ningún tipo de solución. Doctor Luis María, muchas gracias por su presencia en Punto Convergente TV. Por favor, al contrario.